Escucha este caso. El candidato había aceptado la oferta un viernes. El lunes a la mañana recibió una llamada del área de recursos humanos. Javier, tenemos el contrato firmado. La fecha de inicio confirmada y relocation ya está avanzando. Pero recién ahora nos dicen que necesitamos algo llamado renunde. Y después vino la pregunta inevitable. ¿Cuánto tarda? La respuesta no era dramática, aproximadamente 2 semanas. El problema no eran las 2 semanas, el problema era que el ejecutivo empezaba en 10 días. Y esto es algo que veo constantemente en inmigración corporativa. El problema no suele ser la complejidad del trámite, el problema es cuando el proceso migratorio entra en la conversación. Hoy voy a explicarte qué es el RENURE, quién realmente lo necesita, cómo funciona la inspección presencial que muchas empresas descubren demasiado tarde y por qué el riesgo más importante no es la multa que aparece en la normativa. Es otro y normalmente aparece mucho antes. Quédate. RENURE significa Registro Nacional Único de Requirentes Extranjeros. Es el registro de la Dirección Nacional de Migraciones donde tiene que inscribirse cualquier empresa argentina que quiera requerir formalmente trabajadores extranjeros. La palabra importante es requirente. La empresa es quien requiere al extranjero ante migraciones y para hacerlo legalmente tiene que estar registrada. Sin RENURE no puede avanzarse con los procesos migratorios corporativos, no puede tramitarse correctamente una visa de trabajo y en muchos casos tampoco puede emitirse documentación de soporte migratorio válida. Por eso siempre digo que el RENURE no es un trámite más, es un punto de partida del sistema y acá está la paradoja que veo todo el tiempo. La mayoría de las empresas no lo descubre cuando planifica incorporar talento internacional. Lo descubre cuando la decisión ya fue tomada, cuando el candidato ya aceptó, cuando la fecha de inicio ya fue comunicada, cuando el negocio ya asumió que esa persona va a estar disponible en determinada fecha. Y en ese momento, incluso un trámite relativamente rápido puede convertirse en un cuello de botella. No por burocracia extrema, sino porque la dimensión migratoria entró tarde en el proceso de planificación. ¿Qué empresas necesitan RENURE? En la práctica, 3 perfiles casi siempre lo necesitan. Primero, la empresa que contrata a un extranjero en relación de dependencia en Argentina. Segundo, la que trae técnicos o especialistas del exterior para tareas temporarias, incluso cuando no existe contratación local ni pago de salario en Argentina. Y tercero, la que transfiere ejecutivos desde una casa matriz en el marco de un intra-company transfer. Y acá aparece una confusión frecuente que vale la pena aclarar. El RENURE no depende únicamente del estatus migratorio del extranjero, depende de la posición que ocupa la empresa frente al sistema migratorio. Incluso cuando el extranjero ya tiene residencia argentina, DNI o una categoría Mercosur, la obligación de inscripción puede igualmente existir, porque el registro evalúa al requirente, no solamente a la persona requerida. ¿Cómo funciona el trámite? 3 componentes principales. El primero es documental: estatuto o contrato social, inscripción societaria, constancias fiscales, domicilio legal y acreditación de representación suficiente ante la Dirección de Migraciones. El segundo tiene que ver con la estructura de representación. ¿Quién firma? ¿Con qué facultades? ¿Y bajo qué documentación societaria se acredita esa capacidad? Y el tercero, probablemente el aspecto menos conocido, es la inspección presencial. Antes de aprobar el registro, la Dirección Nacional de Migraciones puede realizar una verificación en el domicilio declarado por la empresa, una visita física de un inspector sin previo aviso. Y acá es donde muchas compañías descubren que el RENURE no es solamente un trámite administrativo, también es una validación operativa. El inspector verifica que exista actividad real en el domicilio declarado, que la empresa efectivamente opere ahí y que haya coherencia entre la información presentada y la realidad de la compañía. El problema es que muchas compañías preparan muy bien la documentación, pero no preparan el contexto operativo de la visita. He visto inspecciones donde la oficina estaba prácticamente vacía y no había ningún cartel con el nombre de la empresa o directamente atendía al encargado del edificio diciendo que hacía meses que no veía movimiento. Desde la lógica de migraciones, eso genera inmediatamente la impresión de una estructura sin actividad real. También ocurre algo más delicado. La recepción no sabe quién es el inspector, ni para qué vino, nadie fue informado de la incorporación del extranjero o durante la visita aparecen otros extranjeros trabajando cuya situación migratoria no está regularizada. Y ahí la exposición para la empresa cambia completamente de dimensión. La inspección deja de ser una validación del RENURE y pasa a ser una fotografía general del cumplimiento migratorio de la compañía. El RENURE funciona como el seguro del auto. Nadie lo necesita hasta que lo necesita y cuando lo necesita ya es tarde para contratarlo.
Una inspección exitosa es aquella donde el inspector puede verificar dos cosas: que existe una empresa funcionando de manera real y que tomó contacto con el extranjero dentro del contexto laboral razonable, y no el extranjero trabajando desde un bar o un coworking, o hoy justo no vino nadie, no una oficina completamente vacía. La clave no es evitar la inspección, es llegar preparados. Algo muy simple que recomiendo siempre: que la recepción tenga preparada una carpeta básica con copia de la solicitud migratoria del extranjero. No porque el inspector vaya a hacer un análisis jurídico, sino porque transmite una imagen de organización y solvencia. Y eso cambia mucho la dinámica de la visita. Si Migraciones llega y no encuentra a nadie, deja un acta y vuelve dentro de las siguientes 2 semanas. Nuevamente, sin previo aviso. Por eso, cuando hubo una visita inconclusa, las semanas siguientes tienen que ser considerablemente más presenciales. Un punto crítico que no puede quedarse afuera es que si durante la inspección Migraciones detecta a un extranjero trabajando sin autorización, las sanciones pueden alcanzar hasta 50 salarios mínimo vital y móvil, aproximadamente $14.000. El RENURE no termina cuando se obtiene la inscripción, tiene obligaciones posteriores. Si la empresa cambia domicilio, representante legal o aspectos relevantes de su estructura societaria, el registro debe actualizarse. Y existe una obligación que muchos equipos de HR desconocen completamente: cuando el vínculo laboral con el extranjero termina por renuncia, desvinculación o fin de contrato. La empresa tiene 15 días corridos para notificar ese cese a la Dirección Nacional de Migraciones. No cuando HR tenga tiempo, no cuando termine el mes, no cuando se cierre el legajo. Mientras el cese no se notifique, la empresa sigue apareciendo asociada migratoriamente a esa persona. Y eso puede generar responsabilidad si el extranjero incurre en alguna infracción posterior o permanece en alguna situación irregular. Esto casi nunca pasa por desconocimiento jurídico, pasa porque el proceso migratorio quedó desconectado del offboarding interno de HR. La solución es simple: integrarlo al flujo normal de salida del empleado, con responsables claros y plazos definidos. Y acá está el punto más importante del video. ¿Cuál es el verdadero riesgo alrededor del RENURE? No es la multa, aunque existe y puede ser relevante. El riesgo más frecuente es otro: descubrir la variable migratoria cuando la organización ya operó internamente como si el proceso estuviera resuelto. Eso es lo que veo con más frecuencia en empresas multinacionales. No equipos desorganizados, no falta de profesionalismo, todo lo contrario. Procesos sofisticados, equipos de HR sólidos, operaciones regionales bien coordinadas, pero con una característica común: la conversación migratoria entra demasiado tarde. Y cuando eso ocurre, incluso trámites relativamente razonables empiezan a impactar operativamente en el negocio. Después de muchos años en Corporate Immigration, el RENURE me parece casi un indicador de madurez en Global Mobility. Las empresas que lo tienen activo antes de necesitarlo planifican mejor, integran antes el área legal y entienden que la dimensión migratoria forma parte de la estrategia de talento internacional, no del cierre administrativo del proceso. 3 preguntas para hacerte ahora mismo. ¿Tu empresa tiene el RENURE activo? ¿El representante legal registrado sigue siendo el correcto? ¿Y las obligaciones posteriores, actualizaciones y notificaciones están realmente integradas al proceso interno de HR? Si no estás seguro de alguna de esas respuestas, ahí está el punto de partida. El link para una consulta directa está en la descripción. En el próximo video, carta de invitación y TIE. ¿Sabes exactamente qué diferencia un técnico que entra sin problemas de uno que queda parado en Ezeiza? En el próximo video te lo cuento.